Hola amigos, bienvenidos al cuarto programa de la serie especial de 12 capítulos con el dedo en la llaga a la consulta. Este trabajo es una coproducción con Radio Pichincha. Bienvenidos. En el capítulo anterior analizamos 3 consultas populares, la que se realizó en el gobierno de Alfredo Palacio en el 2006 y las 2 consultas populares del gobierno de Rafael Correa. Hoy, en este capítulo, analizaremos las 3 últimas consultas populares y referéndum. La 9ª consulta popular y referéndum se realizó en el gobierno de Rafael Correa, el 7 de mayo del 2011. El presidente Correa presentó 10 preguntas para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Esta particular consulta popular y referéndum estaba dividida en 5 preguntas para referéndum, es decir, reformas constitucionales, y 5 preguntas de consulta popular. Rafael Correa, ese candidato outsider que pateó el tablero electoral en el 2007 ganándole al empresario bananero Álvaro Noboa a las elecciones presidenciales, no presentó candidatos para la Asamblea Nacional, porque una de sus propuestas de campaña era justamente convocar a una consulta popular para establecer una asamblea constituyente que se encargue de redactar la nueva constitución, la misma que fue aprobada en el referéndum del 2008. Adicional a eso, Rafael Correa obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Otra de las cosas llamativas fue que en su segundo mandato confrontó a los grupos de poder, a los medios de comunicación y a varios actores políticos. Los altos precios del petróleo coadyuvaron para que las arcas fiscales tengan el dinero necesario para la inversión social que proponía el gobierno de Correa. En ese contexto, el presidente Correa decidió consultar a los ecuatorianos sobre temas de cambios en el sistema judicial, reformas a la Constitución que fue aprobada en el 2008, sobre temas de seguridad, también sobre temas de la caducidad de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas para las personas que hayan cometido algún delito. También se trataron temas medioambientales sobre la banca y los medios de comunicación, sobre todo haciendo referencia a que los accionistas de una empresa no tengan acciones en un medio de comunicación. Esto para evitar sobre todo el conflicto de intereses. Esto avivó la pugna, o más bien dicho, acrecentó la pugna entre los propietarios de los medios de comunicación, los defensores de la libertad de prensa y el gobierno de Rafael Correa. Y en las 5 preguntas de la consulta popular hacía referencia sobre la prohibición de eventos en el que esté de por medio la muerte del animal, como por ejemplo las corridas de toros o las peleas de gallos. Así también pidió a los ecuatorianos que se pronuncien sobre el tema de los juegos de azar, en el caso específico del tema de los casinos. Otro de los temas que acrecentó esa pugna entre el gobierno y los medios de comunicación fue la creación de la Ley Orgánica de Comunicación y la creación también del Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación. El 53% de los ecuatorianos le dijeron sí a la consulta de Rafael Correa. El 46% del electorado se decantó por el no. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta contienda electoral? Sin duda alguna, el presidente Rafael Correa, su partido Alianza País y todos quienes, aunados dentro de este gran conglomerado de los partidos de izquierda, fueron quienes se llevaron los vítores y aplausos en esa consulta popular. ¿Quiénes fueron los perdedores? Toda la oposición que estaba cobijada por el liderazgo del Partido Social Cristiano, a la cabeza el señor Jaime Nebot, y el resto de partidos, como el PRIAN, con Álvaro Noboa también a la cabeza. El 10º proceso de democracia directa se realizó también en el gobierno de Rafael Correa, en su último mandato, en febrero del 2017. En esta ocasión, el presidente llamó a los ecuatorianos para que se pronuncien alrededor del denominado pacto ético en contra de la corrupción y la evasión tributaria. Después de 10 años de estabilidad democrática que inició
en el mismo gobierno de Rafael Correa en el 2007, los ecuatorianos tenían que asistir a las urnas. A esto se suma que el mismo presidente Rafael Correa había ganado ya 3 elecciones presidenciales anteriores. Había logrado la inversión social que tanto esperaban y anhelaban los ecuatorianos, sobre todo la mayoría de ese sector social que se encontraba años atrás empobrecidos y olvidados. ¿Cuál era el objetivo del presidente Rafael Correa en esta consulta popular? Buscaba la prohibición de que los funcionarios públicos tengan bienes y cuentas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Esto, sin duda alguna, aumentaba o favorecía la corrupción, pero sobre todo la evasión tributaria. Un dato particular que no hay que dejar de lado es que esta consulta popular se realizó el mismo día que se llevó a cabo las elecciones generales presidenciales del 2017, en el que el candidato de la Revolución Ciudadana, el señor Lenín Moreno, había logrado una ventaja considerable ante su contendor, el candidato Guillermo Lasso. ¿Cuáles fueron los resultados de esa consulta popular? El 55% de los ecuatorianos le dieron el sí a la consulta popular. El 44% consideraba que no era factible aplicar la pregunta del pacto ético. ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores? La Revolución Ciudadana, el movimiento Alianza País, que cobijó a algunos otros partidos que se sumaron a la campaña por el sí. Los perdedores, aupados en un gran frente con el Partido Social Cristiano a la cabeza. También el movimiento del banquero Guillermo Lasso, que bregaron por el no. El 11º proceso de democracia directa al que asistimos los ecuatorianos se realizó en el gobierno de Lenín Moreno, en febrero del 2018. Aquí también hubo una consulta popular y un referéndum. Recordemos el famoso 7 veces sí. ¿En qué contexto se realizó este proceso electoral? A pocos meses de haber iniciado su mandato, el presidente Lenín Moreno tomó distancia el economista Rafael Correa. Este distanciamiento generó una brecha político-ideológica en el gobierno de Moreno. Su acercamiento con los grupos de poder y también con los propietarios de los medios de comunicación acrecentó esa brecha entre unos y otros. Planteaba que había que luchar contra la corrupción de los 10 años del gobierno de Rafael Correa, del cual fue él también parte, fue vicepresidente, respaldado por todos los grupos de oposición que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa no pudieron o no tuvieron la posibilidad de generar ese cambio institucional, normativo y constitucional, lo encontraron hoy en manos de Lenín Moreno. ¿Qué planteaba Lenín Moreno y estos grupos de poder? 5 temas claves planteaba para el referéndum y 2 para consulta popular. En el caso del referéndum, hacía alusión una de sus preguntas a la revocatoria del mandato a las autoridades públicas que hayan cometido o se hayan involucrado en actos de corrupción. Otro de los temas tenía que ver con la reelección indefinida y la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Pero ¿cuál era el tema mayúsculo y de mayor envergadura en esta consulta popular y referéndum? Sin duda alguna, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el denominado Quinto Poder, la institución que nombra a 77 autoridades de control. Lenín Moreno y los grupos de poder que le secundaban querían el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a las 77 autoridades de control. Especial atención tenían en la Contraloría General del Estado, en la Fiscalía, en el Tribunal Contencioso Electoral, en el Consejo Nacional Electoral y en las superintendencias de bancos. El 68% de los ecuatorianos le dieron el sí a esas 7 preguntas y apenas el 32% se opuso a la consulta de Moreno. Estas 11 consultas populares y referéndum en el que los ecuatorianos han tenido que asistir durante 44 años de vida democrática nos dan pie para analizar la consulta popular de Guillermo Lasso, que plantea 8 preguntas a los ecuatorianos. En los siguientes programas vamos a analizar una por una las preguntas y sus anexos. El objetivo, recuerden, de este programa es que usted asista el 5 de febrero del 2023 a las urnas
informado. Aquí continuaremos poniéndole el dedo en la llaga a la consulta popular de Guillermo Lasso.